Antes de entrar a nuestro estudio, y dicho sea de paso, durante estos días quiero analizar con ustedes algunos temas sobre la justificación por la fe. Como les mencionó el pastor Alvis, esta noche vamos a poner las bases para lo que vamos a hablar durante el resto de esta semana, Dios mediante. Esta noche vamos a hablar de las 3 dimensiones de la salvación. Mañana en la noche vamos a hablar del Verbo hecho carne, las razones por las cuales el Señor Jesucristo tuvo que encarnarse. Y hay 7 razones bíblicas, y no van a querer perderse este tema de mañana en la noche. Yo sé que los jueves es una noche un poco floja tradicionalmente para asistencia, pero tal vez no en Dykeman. Yo creo que en Dykeman es diferente eso, porque es la noche que la gente escoge para ir al mercado, si me acuerdo bien. Yo trabajé en el otro lado del río, en New Jersey, y allá tienen la misma práctica. Quiero pedirles que den el mercado para el domingo, ¿ok? Ya cuando se ha terminado la semana de oración, vengan mañana, porque vamos a tener un tema de mucha importancia. Luego entonces, el viernes en la noche, vamos a trazar el tema El hombre increíble. Es un tema que es fascinante. Vamos a estudiar la naturaleza de Cristo, que es uno de los temas de mucho conflicto y controversia hoy en día. Y no debería ser de controversia, porque es un tema hermoso, precioso, que mucho tiene que ver con la justificación por la fe. Luego el sábado en la mañana vamos a hablar de agonía y victoria, cómo logramos vencer el pecado como Cristo venció. Y luego finalmente por la tarde el tema hojas o pieles, a las 3:30 de la tarde el sábado. Así que vamos a disfrutar mucho juntos. Ahora, antes de entrar a nuestro estudio esta noche, queremos pedir la dirección especial de Dios. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias que en medio de una ciudad llena de pecado y de iniquidad, tú has establecido un oasis donde tu pueblo se puede reunir para glorificar tu nombre y para escuchar tu voz. Te pedimos en esta noche que hables a nosotros por medio del poder de tu Santo Espíritu, que abras nuestras mentes y abras nuestros corazones para que podamos no solo escuchar tu voz, sino tengamos el poder de implementar lo que nosotros aprendamos esta noche. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles en esta noche a abrir sus Biblias conmigo al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, y espero que tengan sus Biblias con ustedes. Por favor, traigan sus Biblias. Hay 2 sonidos que les encanta oír a los pastores. Sonido número 1, las páginas de la Biblia dando vueltas. Eso es música para el oído del predicador. Pero hay otra cosa que es música para el oído del predicador, y es de vez en cuando, aunque sea, escuchar un amén o un aleluya. ¿Por qué no? Si los seres celestiales dicen aleluya, según Apocalipsis capítulo 19, los pentecostales no tienen ningún monopolio sobre la palabra aleluya, porque es una palabra bíblica. Así que si este servidor, usado por el Espíritu de Dios, dice algo que toca un acorde en su corazón, no sientan ningún temor ni recelo de decir amén o de decir aleluya. Segunda de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 10. Es un versículo que nos muestra que la salvación en realidad tiene 3 diferentes dimensiones. La mayoría de los cristianos están sirviendo a un Salvador parcial. Están sirviendo a un medio Salvador, no un Salvador completo. Y cuando nosotros tenemos un Salvador a medias, tenemos perdición completa. Porque o Cristo nos salva completamente o no nos salva en absoluto. Ahora noten los 3 tiempos del verbo librar que encontramos en este versículo. Segunda de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 10. Hablando del Señor Jesucristo, dice: el cual nos libró. ¿En qué tiempo está ese verbo? Pasado, muy bien. El cual nos libró. ¿Pero es todo? ¿Nos libró? En un acto histórico en la cruz, hace 2000 años, nos libró, punto final, soy libre, no hay más nada.
No, note lo que sigue diciendo el versículo. Y libra de tanta muerte. ¿En qué tiempo está ese verbo? En presente. No solo nos libró, sino que este versículo dice que nos libra de tanta muerte. Pero noten que la salvación tiene una tercera dimensión también, porque dice, en el cual esperamos que aún nos librará. Tres dimensiones en este versículo. Nos libró, nos libra y nos librará. Ahora surge la pregunta, ¿de qué nos libró? ¿De qué nos libra? ¿Y de qué nos librará? De eso queremos hablar en esta noche. Antes de hablar de las tres dimensiones que hemos mencionado en este versículo a manera de introducción, quisiéramos leer otro versículo que ejemplifica el mismo punto, pero con diferentes palabras. El libro de los Romanos, el capítulo 6 y el versículo 22. Y este versículo va a especificar un poquito más las tres dimensiones de la salvación, o las tres etapas de la salvación. Romanos, el capítulo 6 y el versículo 22. Noten, mas ahora, librados del pecado, punto número 1, hemos sido ¿qué? Librados del pecado, y eso es todo, ¿verdad? Cristo me libró, aleluya, me voy y sigo viviendo como siempre. ¿Ah? Ese es el Salvador que tienen muchos cristianos. Dice, no, Cristo me perdonó, Cristo enterró el pecado. Cuando yo me bauticé, cuando yo confieso, Cristo me perdonó y yo me fui para mi casa, perdonado y salvo para siempre. Pero noten lo que sigue diciendo el versículo. Dice, porque ahora, librados del pecado y hechos, ¿qué cosa? Siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Ese es un proceso ¿qué? Presente. Fíjense. En primer lugar, nos libró del pecado. En segundo lugar, nos hizo siervos de Dios. Y es el proceso que se conoce como el fruto de la santificación. Pero noten que hay una tercera etapa. Porque dice, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Noten cuántas etapas mencionan ese versículo. Hay tres etapas. Librados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y al fin, ¿qué cosa? Al fin la vida eterna. Ahora vamos a hablar de la primera dimensión de la salvación. Es lo que los teólogos llaman la justificación. Y saben que la sierva del Señor, el espíritu de profecía, nos dice que hay una palabra más fácil de entender para nosotros que significa justificación. La sierva del Señor dice en el camino a Cristo que la justificación y el perdón son una y la misma cosa. Es decir, que en vez de hablar de justificación, que es una palabra teológica grande, justificación, sencillamente podemos cambiar esa palabra justificación y podemos poner la palabra perdón. Ahora, ¿qué es la justificación? ¿Qué es el perdón? Bueno, necesitamos analizar algunos versículos de la Biblia que nos hablan sobre cuál es nuestra base de perdón. Dios no nos perdona porque nosotros somos buenos. Dios no nos perdona porque nosotros somos santos. Dios nos perdona porque hemos reconocido nuestro pecado y hemos venido a Cristo para que Cristo nos reconozca como justos. Ahora, noten esa palabra que usé. Para que Cristo nos reconozca como justos. En el perdón y en la justificación, Dios no transforma en ese momento el corazón del ser humano. El ser humano, pecador, penitente, viene a Jesús, le dice, Jesús, yo he pecado. Jesús, yo soy pecador. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Y el pecador se lanza en los brazos de Jesús. Y Jesús acepta a ese pecador como si nunca hubiese pecado. Es decir, que la justicia de Jesús
toma el lugar de la injusticia del pecador. Es decir, que la justicia de Cristo me es imputada, me es atribuida, me es contada como si fuera mía, aunque es de quién, aunque es de Él. Es una obra que Cristo ha hecho fuera de mí. Murió en la cruz, después de vivir una vida perfecta, cargó mis pecados allá. Y cuando yo vengo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo me mira y me dice: ya no te veo yo a ti, Esteban Bor, pecador. Ya no te veo a ti lleno de tus defectos y lleno de tus problemas y lleno de tus pecados. Ahora te veo a través de Jesús. Es decir, no miro tu injusticia, sino la justicia de Cristo. No miro tu pecaminosidad, sino que miro la santidad de Jesús. Y entonces el Señor Jesucristo va ante su Padre y le dice: Padre, yo vengo aquí representando al pastor Esteban Bor. Y el Padre dice: ¿y dónde está Esteban Bor? Y yo estoy dramatizando el asunto para que lo puedan entender. Y el Señor Jesucristo dice: no, Él no necesita venir acá. Porque Él me aceptó a mí, yo estoy en lugar de Él. Acepta mi justicia en lugar de la injusticia de Él. Porque Él me aceptó y mi justicia le es contada a Él como si fuera suya, aunque es mía. Es decir, que el apóstol Pablo nos declara que la justicia por la cual nosotros somos justificados o perdonados es contada al hombre, aunque el hombre no la merece. Es atribuida. Cristo, en otras palabras, paga la deuda que yo debo pagar, me acredita, me pone a mi cuenta su justicia. Es decir, que en este momento todavía Cristo no me hace justo. Cristo me declara justo. Dice: es justo Esteban Bor, es justo David, es justo Ramón, es justo José, es justa María. No porque ellos lo son, sino porque el Señor Jesucristo lo es, y han venido a Jesús, y Jesús está en lugar de ellos. Eso es lo que significa la justicia imputada. Otra palabra para imputada significa atribuida, dada gratuitamente, aunque yo no la merezco. Lo único que me recomienda Dios es venir yo a Él y decir: Señor, yo soy un pecador, yo no me puedo salvar a mí mismo, por favor, acepta mis pecados, tómalos sobre ti y dame tu justicia. Y en ese momento la Biblia dice que Dios nos da la justicia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Nos es contada, nos es atribuida, y ahora tenemos el derecho al cielo, según dice el Espíritu Profético. En la justificación yo tengo derecho al cielo. Fíjense, todavía no tengo la idoneidad para el cielo. Algunas personas tal vez se están poniendo nerviosas y están diciendo: el pastor Bor está predicando nueva teología. Fíjense, porque dice que venimos a Jesús, nuestros pecados nos son perdonados, Cristo nos atribuye su justicia y se acabó. Recuerden que estamos hablando nada más de la primera dimensión de la salvación. Nos libró, nos libra y nos librará. Mas librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenemos como fruto la santificación y al fin la vida eterna. Hay más que una sola dimensión de la salvación. Es decir, que cuando Cristo me atribuye su justicia, me cuenta su justicia, me acredita su justicia, Dios me acepta como si yo nunca hubiera pecado. Noten, como si yo nunca hubiera pecado. Dios sabe que yo he pecado, pero en Jesús Él me mira como si nunca hubiese pecado, porque en vez de mirarme a mí, mira a quién, mira al Señor Jesucristo. Ahora notemos lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Segunda de Corintios, el capítulo 5. Segunda de Corintios, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 21. Este es uno de mis versículos favoritos, es precioso. Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. Fíjense lo que declara el apóstol Pablo sobre eso. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús. ¿Jesús pecó alguna vez? ¿Pecó una sola vez? Ni una vez. Al que no conoció pecado, ¿qué hizo Dios? Hizo pecado por nosotros. Es decir, Cristo no cometió pecado, pero el Padre colocó sobre Él, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Y luego dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué tremendo versículo! Al que no conoció pecado, Dios tomó mis pecados y se los puso encima.
para que yo pudiera ser hallado justo ante la vista de Dios en Él. Noten lo que dice, en Él, no en mí. No porque yo me puedo recomendar, no porque yo soy bueno, no porque yo soy santo, sino porque Cristo es justo, santo y bueno. Somos aceptos en el amado, como dice en el libro de los Efesios. Ahora, noten lo que dice también Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Estamos todavía hablando de la primera dimensión de la salvación. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Precioso versículo, otro de mis versículos favoritos del apóstol Pablo. Dice aquí, en Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y algunos dicen, ve, Dios nos redimió de la maldición de la ley, eliminando la ley. Esa fue la forma como Dios nos redimió de la maldición de la ley. Se deshizo de la ley. ¿Por qué la ley nos maldice? ¿La ley es mala porque nos maldice? No. ¿Por qué la ley nos maldice? Porque la ley maldice todo lo que es pecado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quitar la ley o arreglar el problema del pecado? El problema no está con la ley, el problema está con el pecado. Es como si yo voy a un doctor y el doctor me examina y después de examinar me dice, ay, siento decirte que tienes una enfermedad de los riñones. Y entonces yo digo, bueno, voy a matar a ese médico que me dijo que tengo problemas con los riñones. Y así se arregló el problema con los riñones. ¿Ah? El problema no está con matar al médico, lo que hay que hacer es arreglar los riñones. La ley me muestra que estoy enfermo. No se resuelve el problema quitando lo que me dice que estoy enfermo. El problema se resuelve yendo a Cristo, quien me puede sanar de mi enfermedad. Ahora fíjense lo que dice Gálatas 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. ¿Quién es el que debe recibir la maldición de la ley? Porque nosotros somos ¿qué? Pecadores. ¿Cuánto pecó Cristo? ¿Merecía Él la maldición de la ley? No, porque Él no la quebrantó. ¿Quiénes merecían la maldición de la ley? Nosotros, porque somos pecadores. Pero fíjense qué lindo. Cristo murió en la cruz, tomó la maldición que yo debo sufrir para que la bendición, como sigue diciendo, para que la bendición de Abraham, el versículo 14, fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¡Qué tremendo versículo, hermanos! Note lo que dice también en el libro de Romanos. Romanos el capítulo 5 y el versículo 21. Romanos el capítulo 5 y el versículo 1, perdón. Romanos el capítulo 5 y el versículo 1. Fíjense qué lindo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz con Dios. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Porque nosotros ahora somos buenos. Porque ahora podemos recomendarnos a Dios porque somos santos y porque somos perfectos. ¿Ah? No, note lo que dice. Tenemos paz con Dios, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo aceptamos a Él. Él nos representa ante Dios y nosotros nos escondemos detrás de Él. Y cuando Cristo va ante el Padre, el Señor Jesucristo dice, no mires al pastor Bosch, mírame a mí. Y el Padre dice, oh, lo acepto en ti, porque te ha aceptado a ti. Justificación, perdón. Noten lo que dice también Romanos el capítulo 8 y el versículo 1. Noten que es siempre en Cristo, en Él. Ahora noten lo que dice Romanos 8 y el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que ¿qué? Los que están en Cristo. Y ahora escuchen lo que les voy a decir, hermanos y hermanas. No es lo mismo decir que yo estoy en Cristo que decir que Cristo está en mí. Ese es el error que cometen muchos adventistas y muchos cristianos. Cuando Cristo dijo, por ejemplo, en Juan 15, yo en vosotros y vosotros en mí, no quiso decir la misma cosa. Es diferente decir que yo estoy en Cristo que decir que Cristo está en mí. Ahora, en la primera etapa de la salvación yo estoy en Cristo, por la sencilla razón de que cuando yo acepto a Cristo, el Padre mira a Cristo y no me mira a mí. Él me representa.
Él está en lugar mío. Yo soy acepto en el amado. Yo estoy en Él. En la segunda etapa vamos a encontrar que Cristo está en mí. Porque es imposible que yo esté en Cristo y que luego Cristo no esté en mí. En la segunda etapa. Ahora, algunas personas enseñan, se conocen como universalistas, de que todas las personas se van a salvar. Porque la Biblia dice que Cristo murió por todo el mundo, ¿verdad? ¿No dice la Biblia que Cristo murió por todo el mundo? ¿Podría Cristo salvar a todo el mundo? ¿Se va a salvar todo el mundo? No. Pero déjenme preguntarles, ¿el sacrificio que hizo Jesús fue suficiente para salvar a todo el mundo? ¿Y por qué se van a perder algunos entonces? Porque escogieron estar en ellos en vez de estar en quién, en Jesús, para que Jesús los representara ante el Padre. Déjenme ilustrar lo que quiero decir. Supongamos que en la ciudad de Nueva York hubiera un gigantesco banco, un superbanco, y que en ese banco hubiera miles de millones de dólares, y que el dueño del banco dijera a todos los habitantes de Nueva York: aquí hay suficientes fondos para que nadie en esta ciudad aguante hambre, para que tengan suficiente para pagar el alquiler de la casa, para que tengan suficiente para pagar las cuotas del carro, para que tengan suficiente para pagar la luz y el agua y la calefacción. Lo único que tienen que hacer es venir al banco y sacar la plata. ¿Cuántos de ustedes creen que la gente de Nueva York iría a ese banco? ¿Ah? Se formaría una cola más larga que Manhattan, el Bronx, juntos. Y ahí le metemos Staten Island también. Una cola que sería inmensa. Todo el mundo iría al banco, porque se ha anunciado de que hay suficiente dinero para todo el mundo. Pero para beneficiarse del dinero del banco, la gente tiene que ir al banco. ¿Correcto? Ahora, Cristo es como ese banco. Cristo hizo un sacrificio donde tiene recursos inagotables. Tiene reservas inagotables para salvar a todo el mundo. Pero el problema es que yo tengo que venir a ese banco para salvar. Y yo tengo que reclamar la bendición de Cristo para salvarme. ¿Entienden por qué no todos se van a salvar? Cristo tiene una fuente inagotable de bendiciones, pero yo tengo que venir a Él para ser salvo. Porque si no vengo a Él, el banco está allí, los recursos son plenos para salvar a todo el mundo. Pero solo los que vienen y escogen estar en Él se van a salvar. Ahora, hermanos y hermanas, la justificación entonces significa que yo estoy en Cristo. La justicia de Cristo está en lugar de mi injusticia. Él pagó mi muerte para que yo pueda vivir. Pero ¿saben una cosa? Yo encuentro muchos adventistas que tienen un grave problema. Y es que están inseguros de que el Señor Jesucristo sea capaz de perdonar. ¿Saben? He encontrado muchos adventistas. Hace algunos años pastoreaba una iglesia en el estado de Wyoming, aquí en los Estados Unidos. Y vino una dama, y esto ha pasado más veces que esta. Vino una dama y me dijo: pastor, y yo he cometido este acto, y empezó a mencionarme todos los pecados, algunas cosas horrendas que había cometido en su vida y que estaba cometiendo en ese momento, poco antes de que ella viniera a verme. Me dijo: pastor, yo no me siento perdonada de todo lo que yo he hecho. Y yo le dije: ¿has confesado tus pecados? ¿Te has arrepentido de tus pecados y los has confesado? Ella me dijo: sí, yo me he arrepentido y he confesado mis pecados, pero no me siento perdonada. ¿Saben lo que yo le dije a esa dama? Yo le dije: mire, usted no debe creer que está perdonada porque lo siente, sino porque Dios lo dice. El perdón nada tiene que ver con la forma como yo me siento. El perdón es una promesa de Dios, que cuando yo me arrepiento y confieso mi pecado y vengo a Jesús, puedo tener la seguridad del perdón, porque Él lo ha prometido. Es decir, puedo estar en Él. Hay un ejemplo bíblico de esto también. ¿Recuerdan la historia de Jacob? Hermanos y hermanas,
¿Ustedes creen que Dios había perdonado a Jacob de haberle mentido a su padre y haberle robado la primogenitura a su hermano? ¿Ustedes creen que Dios le perdonó? ¿Cuándo fue que Dios le perdonó? Cuando le dio el sueño. Dios le dijo, ¿te acuerdas del sueño de la escalera? Dios le dijo, no hay división entre cielo y la tierra, dice. Hay comunión para ti, Jacob. Y es a través de la escalera. Y ustedes saben que la escalera representa ¿a quién? A Cristo. A través de Cristo tienes acceso, a pesar de tu pecado, al cielo. Y Dios tiene comunión y comunicación contigo. Jacob se despertó y por 20 años no fue capaz de aceptar el perdón de Dios. ¿Sí? Porque 20 años más tarde, Jacob, cuando luchó al ángel, le dice al ángel, no te soltaré hasta que me des la seguridad del perdón. Eso es lo que dice el Espíritu Profético. 20 años antes había sido perdonado y no era capaz él de perdonarse a sí mismo. A veces el problema no es que Dios no nos perdona, el problema es que nosotros mismos no nos perdonamos y no reclamamos la promesa de Dios. Queridos hermanos y hermanas, visitas, no importa cuán terribles cosas yo haya hecho o haya pensado, la Biblia nos dice que si yo vengo a Jesús con arrepentimiento y contrición y confieso mi pecado, Cristo me acepta y me representa ante su Padre. No importa que haya sido el uso de drogas, alcohol, tabaco, no importa que haya robado, posiblemente alguien inclusive haya matado, yo no sé, pero no hay ningún pecado que sea demasiado grande que Dios no lo pueda perdonar, que Dios no nos pueda aceptar en Cristo el amado si nos arrepentimos de nuestro pecado y le confesamos nuestro pecado a Jesús, se lo ponemos a Él encima. La Biblia nos dice que Dios echará nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Déjenme preguntarles, ¿cuán lejos está el oriente del occidente? ¿Han pensado de eso? ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? A ver, ¿quién me dice cuán lejos está el oriente del occidente? El oriente sigue y el occidente sigue. Así Dios dice, así haré con tus pecados, los echaré tan lejos como está el oriente del occidente. Dios dice, tomaré tus pecados y los echaré a mis espaldas, y lo que está a la espalda no se ve. Dios dice, tomaré tus pecados y los echaré ¿dónde? A los profundos de la mar. Yo, Jehová, borro tus rebeliones, dice en el libro de Isaías. Dios dice, desvaneceré vuestros pecados como la neblina. Ustedes saben cómo es la neblina, ¿verdad? Cuando está temprano en la mañana, hay esa neblina, y entonces luego sale el sol. ¿Y qué pasa con la neblina? Desapareció. Dios dice, así voy a desaparecer tus pecados. Dios lo promete si venimos a Jesús con contrición y con fe. Vamos a repasar lo que estudiamos en cuanto a la primera etapa. ¿Les quedó claro? En primer lugar, Cristo pagó mi culpa. Yo soy culpable, Él es inocente. Cristo tomó mi culpa para que yo pudiera ser inocente ante la vista de Dios. Tomó mi culpa, la culpa de todos mis pecados. Esto se llama justificación. Otro nombre que se le da es perdón. Esta clase de justicia es imputada. ¿Entiende lo que significa imputada? Me es acreditada, me es atribuida, me es dada, aunque no es mía, es de Jesús. Está mi justicia a la diestra de Dios, no adentro, sino allá afuera, en el cielo, representándome. Es imputada esa clase de justicia, me es atribuida, es de Cristo, no es mía. Pero Cristo dice, Padre, acéptala como si fuera de Él, o como si fuera de ella. Esta clase de justicia me da el derecho al cielo, me da el derecho de entrar al cielo. Esta clase de justicia se encarga de todos mis pecados pasados. En el momento del bautismo, que es el momento cuando oficialmente y públicamente recibo a Cristo y lo testifico, en ese momento todos mis pecados pasados quedan enterrados con Cristo. Fui juntamente crucificado con Él y fueron sepultados mis pecados a través del bautismo, dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 6. Pero ¿saben ustedes algo, hermanos y hermanas? Visitas. Para muchas personas, lo que yo acabo de hablar es el Salvador que ellos conocen. Solo un Salvador de una dimensión. Pero la Biblia nos dice que la salvación tiene otra dimensión. No solo Dios quiere quitarme la culpa,
por mis pecados, la culpabilidad de todos los pecados que yo he cometido, sino que Dios quiere dar en mi vida un nuevo poder para yo poder vencer el pecado ahora. Por eso en el bautismo la Biblia nos dice que no solamente en el bautismo son enterrados todos mis pecados en Cristo, sino que en el bautismo yo resucito a novedad de vida y recibo el Espíritu Santo de Dios. Porque hay un problema. Fíjense lo que voy a decir. El primer problema que yo tengo son todos los pecados que yo he cometido. Pero hay un segundo problema que es casi más grave que ese. Y es que hay un poder en mi cuerpo, en mi vida, que me lleva a seguir pecando. Ahora, ¿de qué vale que Dios me borre todo el pasado y me deje igual? ¿De qué vale que Dios me borre todos mis pecados pasados, me acepte en Cristo y que yo siga viviendo como el diablo? De nada vale. Dios no quiere solamente que la justicia de Cristo sea imputada o atribuida a nosotros. Dios quiere que la justicia y la perfección y la santidad de Jesús more también en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esta es la segunda etapa que se conoce como la santificación, el proceso del desarrollo del carácter del Señor Jesucristo. Y ahora fíjense, en la primera etapa yo estoy en Cristo. En la segunda etapa Cristo está en mí. En la primera etapa yo estoy en Cristo. En la segunda etapa yo llego a ser como Cristo, por medio del Espíritu de Cristo que mora en mi corazón. En la primera etapa soy salvo de toda la culpa de mis pecados pasados, pero en la segunda etapa soy salvo del poder del pecado que obra en mi vida. La primera etapa me da el perdón, la segunda etapa me da la libertad verdadera y la victoria sobre el pecado. La primera clase de justicia es imputada, me es atribuida, está fuera de mí, está a la diestra de Dios, mi justicia en Jesús. Pero en esta clase de justicia, la justicia no es imputada, sino que es impartida. Es decir, que Dios la derrama en nosotros, la justicia de Jesús, para que podamos perfeccionar un carácter a semejanza del carácter de Cristo. Ahora, hermanos y hermanas, cuando nosotros somos perdonados, ¿ustedes creen que en ese momento desaparece nuestro carácter pecaminoso? O sea, el día que yo soy perdonado, ya estoy más allá del poder de la tentación. ¿Qué creen ustedes? Ya la carne no me tienta. Ya estoy viviendo en el tercer cielo. Cuando vine a Cristo y Cristo me perdonó todos mis pecados, Cristo me atribuyó su justicia. En ese momento ya estoy más allá del poder de la tentación. ¿Esa ha sido su experiencia? No. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que aunque Cristo ha quitado esos pecados, ha perdonado esos pecados, el efecto de todos esos pecados todavía está en mi cuerpo, en mi carne, como dice el apóstol Pablo. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago, dice el apóstol Pablo. Porque hay una ley, hay un poder en mi vida que como que me quiere llevar a seguir pecando. Pero fíjense que Dios ha dado una solución para eso. No solo ha dado una solución para quitar toda mi culpa de pecado, por todos los pecados que he cometido, sino que Dios también me garantiza un poder nuevo en mi vida para subyugar y dominar y controlar el pecado en mi vida. Y ese poder es el poder del Espíritu de Cristo que mora en nuestro corazón. Así que cuando venimos a Jesús, no solamente decimos, ay Señor Jesús, perdóname porque volví a pecar. Debemos decirle a Jesús, no solamente perdóname, pero ven, entre mi alma, entre mi ser, gana la victoria, dame tu poder para vencer el pecado. Es decir, que Cristo es un Salvador completo, no un Salvador parcial. Cristo no solo quiere borrar el pecado, sino que quiere transformar mi vida en el presente. Nos libró, nos libra y aún creemos que nos librará, nos dice la Sagrada Escritura. Y saben ustedes que todos los malos hábitos y todos los pecados están grabados ahí, en su cuerpo. Aún después que Cristo los acepta, aún después que Cristo los perdona y dice, Padre, no los mires a ellos, mírame a mí, todos esos pecados, todo el efecto del pecado, todo eso queda dentro de usted. ¿No es así?
todos los malos hábitos, todas las malas prácticas. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo entra y amortigua, controla, doma esos deseos pecaminosos. Y ustedes saben que a veces hemos desarrollado hábitos tremendos, ¿verdad? Un hábito es difícil de romper. Una pequeña ilustración: una vez cuando yo estaba enseñando en Colombia, en la mitad del semestre nos cambiaron el salón de clases, de donde estábamos teniendo las clases a otro salón. Y les digo que como por 4 o 5 días, aunque habían cambiado el salón, yo me iba al primer salón. Pero no era el único, porque habían algunos alumnos también que venían al primer salón. Y decíamos, bueno, ¿y por qué la mitad de la clase no ha llegado? ¿Por qué? ¿Dónde están? Ah, sí, es verdad, que cambiaron el lugar, la clase al otro salón. Y entonces nos caíamos en cuenta de que habíamos desarrollado un hábito de ir al mismo salón, habíamos formado una rutina, y nos tocó un proceso de aprender por un tiempo a cambiar nuestro hábito. Y así es también en nuestra vida. Cristo nos perdona, pero el registro del pecado queda en nuestro ser, y por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para dominarlo, para amortiguarlo y para ganar el poder sobre esas cosas. Saben que esas carreteritas pecaminosas en el sistema nervioso, si podemos llamarlas así, no van a desaparecer sino hasta que Cristo venga y cambie este cuerpo vil a semejanza del cuerpo de gloria de Jesús. Todos esos malos hábitos, todas esas malas prácticas, todos esos malos pensamientos permanecen allí en el sistema nervioso, pero con el poder del Espíritu Santo se pueden controlar y se pueden dominar por el poder de Cristo. Se puede hacer, pero no serán quitados sino hasta que este cuerpo sea transformado a semejanza del cuerpo de gloria. Déjenme darles una ilustración para que puedan entender. Mi abuelito, que ya murió hace un buen número de años, el papá de mi papá, tenía un problema muy serio con el cigarrillo. Cuando conoció al Señor Jesucristo, algunas personas dicen que Dios le quita enseguida el mal hábito, pero no pasó así con mi abuelo. Mi abuelo, aún después de que aceptó al Señor Jesucristo, después que se bautizó, tenía una lucha tremenda con el cigarrillo. Ahora, fíjense qué interesante. Había conocido a Jesús, había venido a Jesús, había pedido perdón por sus pecados a Jesús. ¿Ustedes creen que mi abuelito había sido perdonado por Jesús? ¿Creen que Jesús lo perdonó? Yo creo que sí. Y por la mañanita, cuando se levantaba mi abuelito, sacaba la cajetilla de cigarrillos y decía, hoy no voy a fumar, por el poder de Dios no voy a fumar. Y tomaba esa cajetilla de cigarrillos y la tiraba con todo lo que tenía a un campo de maíz que quedaba al lado de su casa. Como 2 horas más tarde se encontraba de manos y de rodillas buscando la cajetilla de cigarrillos. ¿Ustedes creen que Cristo lo había perdonado? Sí. ¿Ustedes creen que Él era acepto en el amado? Sí. Pero todavía tenía ¿qué? Todavía tenía el deseo en su ser. Y déjenme decirles, con el proceso del tiempo, mi abuelo logró, por el poder de Cristo, controlar y domar completamente el hábito del cigarrillo, de tal manera que después de un tiempo ni siquiera el cuerpo le pedía un cigarrillo. Porque la santificación, hermanos y hermanas, es un proceso por el cual nosotros nos encomendamos en las manos poderosas de Jesús para vencer nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros domar a ese viejo hombre, por así decirlo, a esa vieja mujer? ¿Cómo podemos domarlo? Nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que tener el Espíritu de Cristo en el corazón. ¿Y cómo es que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo morando en nuestro corazón? Déjenme explicarles cómo es que sucede eso. Sucede por el proceso que se conoce como la santificación. Y saben, hermanos y hermanas, solo hay 3 medios por los cuales Dios nos santifica. Y esta noche podríamos hablar del santuario y les puedo mostrar las 3 etapas de la salvación en el santuario. En el atrio el Cordero murió. Eso se encarga de los pecados de los seres humanos. De incienso, las oraciones de los santos, ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Y qué representa el pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego, ¿qué otra cosa había allí?
había un candelabro. ¿Y cuál es el propósito del candelabro? Dar luz. ¿Saben ustedes que el candelabro era la única fuente de luz del santuario? Ahora, en estas tres cosas encontramos ilustrado la forma en que Dios nos santifica y nos purifica del pecado. Uno, a través del estudio ¿de qué? De la Santa Biblia, que es el pan de Dios. Segundo, a través de la ¿qué? A través de la oración. Oración ferviente, continuada, sin soltar el brazo de Dios. Y en tercer lugar, y este es algo que no le gusta escuchar a muchos adventistas. Muchos adventistas son como monjes y monjas. Y dicen, no, pastor, yo lo que voy a hacer cuando venga la campaña evangelística, yo voy a orar. Y no hay ningún problema con orar. Otro dice, no, yo necesito conocer la luz. Yo me quedo estudiando la Biblia todo el día y toda la noche, todos los días de la semana. ¿Pero qué representa el candelabro? La testificación. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una verdad que no se comparte es una verdad que se pierde. Así que Dios nos ha dado tres medios para nuestra santificación después de la muerte del Cordero, para perdonar nuestros pecados. Nos ha dado el estudio de la Biblia, nos ha dado la oración y nos ha dado la testificación. Y fíjense qué interesante. El pan es el alimento que viene de Dios a nosotros. La oración es la comunión que nosotros tenemos con Dios. Y el candelabro es el reflejo de la comunión que tenemos con Dios, con nuestros semejantes. Es decir, que en el lugar santo encontramos ilustrado nuestra relación con Dios, la relación que Dios tiene con nosotros y la relación que nosotros debemos sostener con otras criaturas de Dios. Y a través de ese triángulo, por así decirlo, se desarrolla el carácter, contemplando a Jesús. Y no solo contemplándolo como encerrándonos en un monasterio para no pecar. Eso hacían en la Edad Media. Oh no, me cierro en un monasterio y así, entonces no peco, porque entonces nunca voy a ver una mujer bonita y no la voy a codiciar. El problema es que la mujer bonita ya estaba ahí. Uno puede no dejar que la mujer bonita entre al monasterio, pero el problema es que ya la mujer bonita está en la mente. El pecado hay que vencerlo es en la mente, por el poder del Espíritu Santo. De nada vale recluirse. Necesitamos estudiar, orar y testificar, que son los medios que Dios ha dado para nuestra santificación. Contemplar lo que hizo Jesús y hacer lo mismo. ¿Saben? El Señor Jesucristo, ¿a qué dedicaba su tiempo? Todas las tardes Él iba a verse la telenovela de las 6. ¿Ah? Se iba allá a ver, yo no sé ni siquiera qué programas hay en televisión hoy en día. Ayúdenme un poquito. Nadie dice nada. Nadie sabe lo que hay en televisión. Debe ser que la iglesia de Deichmann es una iglesia donde nadie ve televisión. Amén. Nadie ve a Cristina. Bueno. ¿Y cómo tú sabías que se llamaba Cristina? Ahora fíjense, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo dedicaba su tiempo a esas tres cosas. ¿Qué estudiaba Jesús diariamente? No solo la palabra, sino la obra de Dios en la naturaleza. ¿Qué más hacía Jesús? Oraba. ¿Ve? No solo Dios le hablaba a través de la palabra y la naturaleza, sino que Jesús hablaba con su Padre. ¿Ve? Doble vía. ¿Y luego qué hacía el Señor Jesucristo? Se encerraba todo el tiempo con su Padre, oraba, estudiaba, se volvió un súper filósofo, súper sabio, y más nada. Ayunaba, bueno, ponemos el ayuno con la oración, ¿verdad? ¿Qué hacía? Esa palabrita. Otro nombre que le damos es obra misionera.
para que puedan entender mejor lo que es testificación. Es una palabra grandota. Significa obra misionera, compartir la experiencia que nosotros hemos tenido con Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, dice, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Lo que nosotros contemplamos, eso somos. Si estamos orando, si estamos leyendo la palabra y asimilándola, si estamos testificando, no tenemos ningún problema con el diablo. El problema lo tenemos con el diablo es cuando descuidamos esas cosas. Porque cuando nosotros alimentamos la carne, somos carnales. Cuando alimentamos el espíritu, somos seres espirituales. Es decir, que la segunda etapa es nuestro caminar con Jesús. En la segunda etapa, repasando, Cristo se encarga del poder del pecado, no de la culpa. El Señor Jesucristo se encarga de santificarnos. Ya nos ha justificado. Nos imparte su justicia. Es decir, nos imparte su carácter a través de estas tres cosas que mencionamos. Y vamos creciendo en la gracia, como dice 2 de Pedro 3:18. Creciendo en la gracia. Hasta asemejarnos al Señor Jesucristo, de tal manera que el Señor Jesucristo dice, de nada vale que estén ellos en la tierra ya, me los voy a traer para acá. ¿Saben que eso fue lo que pasó con Enoc? Enoc caminó con Dios tan de cerca que Dios finalmente dijo, mira Enoc, ya de nada vale que tú estés caminando allá, vente acá y caminamos acá más bien. Qué tremenda experiencia. No solamente la certeza del perdón, de la justificación, sino también la santificación. Pero ahora necesitamos ir a nuestra tercera etapa. ¿Entienden lo que es justificación? ¿Entienden lo que es santificación? La justificación es nuestro derecho al cielo, la santificación es la idoneidad para el cielo. Es la preparación para el cielo. ¿Son importantes las dos cosas? ¿Se va a salvar a alguien que tiene el derecho y no la idoneidad? ¿Se va a salvar a alguien que tiene la idoneidad y no tiene el derecho? No, se necesitan las dos cosas. La justicia que fluye en santidad, santificación. ¿Puedo darles una ilustración? ¿De qué vale que ustedes sepan manejar un automóvil si no tienen licencia? Hay personas que saben manejar pero que no tienen licencia. Claro que sí. Y hay gente que tiene licencia que no sabe manejar. Claro que sí. ¿Qué pasa con una persona que tiene licencia pero no sabe manejar? ¿Tiene el derecho de manejar? Claro que sí. Tiene la licencia. El problema es que no tiene la idoneidad y se va a estrellar. Pero ¿qué pasa con una persona que sabe manejar, tiene la idoneidad pero no tiene el derecho, no tiene la licencia? ¿Qué pasa? Lo para el policía y le dice, yo sé manejar. Y el policía, bueno, está bien, con tal que sepa manejar, no importa que tenga la licencia o no. Hay que tener el derecho y la idoneidad. Así, para entrar al cielo yo tengo que tener el derecho y tengo que tener también, ¿qué cosa? La idoneidad, es decir, la semejanza al carácter de Jesús. Que no hay tal cosa como justificado sin ser santificado. Dios no justifica a nadie que no pueda santificar, dice el Espíritu de profecía. La justificación es la raíz, la santificación es el fruto. La justificación nos salva, la santificación es el fruto de nuestra salvación. Y si no hay fruto, hay problemas con el árbol. Jesús no dijo por su tronco los conoceréis. No dijo por sus hojas los conoceréis. El Señor Jesucristo dijo que por su fruto lo conoceréis. Y por eso es que aunque somos salvos por fe, seremos juzgados por obras. ¿Escucharon lo que dije? Mucha gente cita lo que dice Pablo, somos salvos por fe, aleluya, pero también somos juzgados por obras, porque las obras demuestran si tenía fe o no. Mis obras demuestran si he sido justificado o no.
si soy penitente, si me he arrepentido, si he confesado. Mis obras son la demostración de quién es el Señor de mi vida. Ahora vamos a la tercera etapa. La primera etapa, yo estoy en Cristo. En la segunda etapa, Cristo está en mí. Y en la tercera etapa, yo estoy con Cristo. La primera etapa se llama justificación. La segunda etapa se llama santificación. Y la tercera etapa se llama glorificación. Y la glorificación depende de las primeras dos etapas. El apóstol Pablo dice que debemos desarrollar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La santidad sin la cual nadie verá a Dios. La Biblia dice que Dios nos puede preservar sin caída y presentarnos sin reproche delante del trono de Dios. La glorificación. ¿Y sabe lo que va a pasar en la glorificación? En la justificación Dios me perdonó toda mi culpa, todos los pecados que he cometido. En la santificación, por el poder de Cristo, entrando al santuario con Jesús, entrando al lugar santo con Jesús y desarrollando el carácter, aunque todavía tengo todas esa naturaleza pecaminosa allí, pero por el proceso de santificación el Espíritu Santo lo va subyugando y lo va pisoteando y lo va subyugando hasta que finalmente, aunque tengo todos los malos hábitos ahí en el sistema nervioso, aunque tengo todos los recuerdos de las cosas que he cometido, etcétera, están completamente bajo el control del Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que va a hacer Dios en la glorificación? Me va a quitar inclusive el registro del pecado en mi cuerpo. Es lo que la Biblia llama la redención del cuerpo. Toda esa naturaleza pecaminosa que ya no se expresa porque está subyugada por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ahora Dios va a decir, ya te voy a quitar toda esa carga vieja que tú tienes ahí. El Espíritu Santo te dio la victoria, lo subyugaste por mi poder. Ahora déjame quitarte todo esto. Entonces nos va a quitar todos los patrones nerviosos, nos va a quitar todos esos caminitos pecaminosos, todos esos malos hábitos que ya no los estamos cometiendo, pero están registrados allí. Dios nos va a quitar todo eso y nos va a dar lo que la Biblia llama carne santa. Nadie hoy, por más bueno que sea, puede decir que tengo carne santa hasta que Dios no transforme este cuerpo vil a semejanza del cuerpo de su gloria. No puedo decir que tengo carne santa. Aún los 144,000 que vivirán durante el tiempo de angustia sin intercesor tendrán todavía su naturaleza pecaminosa, pero estará completa y totalmente bajo el control del Espíritu Santo y no se expresará ni en pensamiento ni en acción, porque está completamente sometida al poder de Cristo Jesús. Leamos un par de versículos sobre el proceso de glorificación. Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Noten lo que dice el apóstol Pablo, lindo versículo. Declara lo siguiente: mas nuestra vivienda, en realidad es nuestra ciudadanía, la palabra griega, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿Qué va a hacer Jesús cuando venga? Va a transformar el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Escuchen bien lo que voy a decir, hermanos y hermanas, visitas. Yo puedo ahora ser como Cristo en carácter. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Puedo ser como Cristo en carácter, pero ahora yo no tengo un cuerpo glorificado como el que tiene Jesús. Pero cuando Cristo venga en las nubes del cielo con poder y gloria,
Él vendrá para llevarse consigo al cielo a todos aquellos que han sido justificados. Todos aquellos que han sido santificados, los glorificará. Glorificará este cuerpo débil. Nos dará un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no tiene recuerdo de pecado, que no tiene cicatrices, que no tiene todos esos patrones negativos, nerviosos, donde se han desarrollado los hábitos del pecado. Nos quitará eso. Entonces el proceso de redención estará completo. No solo nos habrá librado, no solo nos libra, sino que tenemos fe de que aún nos librará. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra: sorbida es la muerte con victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Yo doy gracias a Dios de que nosotros tenemos un Salvador completo. Algún día, los que tengan esta experiencia de lo cual hemos hablado esta noche, se unirán a Jesús en el lugar santísimo, el templo, para vivir eternamente con Jesús, para compartir compañerismo con Él. ¿Ustedes desean eso, hermanos? ¿Desean? ¿Les gusta vivir en Nueva York? ¿Cuánto les gusta vivir en New York? No les gusta vivir en New York. ¿No les parece bonita esta ciudad? ¡Qué ciudad tan fea! Perdonen, ¿no? Contaminación, ruido, edificios, crimen, drogas, alcohol, odio. Imagínense, pronto viviremos en un lugar donde no hay ninguna de esas cosas. Olvídense de pagar arriendo para la casa. No necesitan. No necesitan. Porque Dios nos tiene preparada una casa donde Él ya pagó la cuota inicial cuando Cristo murió. Nos dio las arras de su espíritu, la garantía, el down payment. No tiene que tomar el agua del acueducto de Nueva York, olvídense. Vamos a tomar del agua cristalina del río de la vida, que nadie sabe cómo sabe eso. No vamos a tener que ir a comprar esos manguitos y naranjitas así chiquitas, porque vamos a comer del fruto del árbol de la vida, un fruto diferente cada mes. Imagínense, yo estoy seguro que a lo mejor uno es el níspero, porque ese es mi favorito. Bueno, el mango, a lo mejor también el mango. Yo estoy seguro que cualquier cosa que Dios ponga en ese árbol es lo mejor. Enfermedad, nadie dirá yo estoy enfermo, dice en Isaías 35. Imagínese poderle poner la mano encima a un león y acariciar al león y cargar las serpientes que eran venenosas, cargarlas en la mano. Imagínese qué lindo poderse encontrar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Noé, con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, con todos los grandes héroes, pero especialmente encontrarnos cara a cara con nuestro querido Jesús. Oh, hermanos y hermanas, yo anhelo ese día. ¿Anhelan ustedes ese día? ¿Quieren hacer una cita esta noche para hacer la obra que Dios nos dice que debemos hacer, aceptar a Cristo como nuestro sustituto? Invitarlo para que sea nuestro santificador, invitarlo para que prepare un lugar para nosotros. ¿Les gustaría hacer esa cita? Si lo desean, pónganse de pie, hermanos y hermanas, preciadas visitas, y vamos a responderle en esta noche a nuestro Señor Jesucristo. Ahora que estamos parados, vamos a cantar un hermoso himno. Es uno de mis himnos favoritos del himnario, y yo creo que ustedes deben conocerlo, el número 285, Perdido fui a mi Jesús. Celestial, te damos gracias en esta noche porque tú nos has revelado que Jesús es un Salvador completo.
salva de la culpa de todos los pecados que hemos cometido. Nos salva del poder del pecado que quiere manifestarse en nuestro ser. Y muy pronto nos salvará de la misma presencia del pecado. Te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que tú vengas a nosotros y nos des personal, individualmente, esa experiencia con Jesús. Te ruego, Señor, que si hay alguno aquí en esta noche, alguna persona que no ha entregado su vida a Jesús, que lo haga en este momento. Que diga en su corazón en este momento: Jesús, te recibo, te acepto. Entra a mi ser, perdona mi pecado, prepárame para tu venida. Señor, no permitas que el diablo convenza a nadie de que sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Pues sabemos que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Jesús. Te ruego, Señor, que cualquier alma que no haya tenido esta experiencia la reciba por fe en esta noche. Y aquellos que hemos recibido a Jesús, te rogamos que tú nos fortalezcas en nuestra posición junto con Jesús. Te rogamos al salir de este lugar que tus ángeles nos lleven con tu protección hasta nuestros hogares. Bendícenos en el día de mañana y vuelve a traernos, si es tu voluntad, mañana en la noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.